Y ahora sí, empezamos un poco con, digamos, con la masterclass. Como os digo, si luego tenéis cualquier duda, si queréis visitar un poco la plataforma, pues clubdeescritores.net, que ahí tenéis toda la información pertinente y todos los talleres que hacemos. Habéis visto que ahora justo ponía a grabar la masterclass. Esta es otra de las cosas que hacemos. Todos los talleres, bueno, la masterclass y el club de lectura, que se celebran en directo. Además se graban y se quedan en la plataforma para que podáis visionarlo cuando queráis. Sobre todo en el club de lectura. Bueno, pues muchas veces eso, o bien nos puede visitar un autor, o damos muchas recomendaciones de otras lecturas, o en la masterclass se da mucha teoría, como ahora veréis, para que no estéis o tengáis que estar tomando nota con todo, o por si un día no podéis participar en directo, pues siempre podéis ver la clase después y digamos, formar parte de ella, ¿vale? Bueno, explicado todo esto, que es un poco simplemente el punto de partida para que conozcáis dónde estáis o por qué estéis aquí, que supongo que si habéis llegado hasta el Club de Escritores, de alguna manera nos conocéis un poco. Vamos a empezar a trabajar ahora, o cuando yo me puse a pensar en esta masterclass, pensando que se podría conectar mucha gente y gente con una experiencia diferente, ¿no? Gente que tenga más conocimiento, más experiencia, que haya participado en más talleres, que haya hecho algunos cursos, que haya escrito o que no haya escrito nunca. Pensé en el tema del que me gustaría hablar y decidí, bueno, pues que fuera uno de mis temas favoritos, de los que más hablo, de los que creo que es imprescindible tener un conocimiento amplio para poder escribir y para poder trabajar, que es el conflicto. ¿Vale? Habréis oído alguna vez esta máxima, esta frase que se dice muchísimo, que es que sin conflicto no hay historia. Y es que es así. Si te gusta escribir, tienes que de alguna manera encontrar el conflicto. Y de eso vamos a hablar durante los siguientes 45, 50 minutos, ¿vale? Luego, si nos da tiempo, igual, pues hay algún turno pequeño de preguntas y demás. Como hoy somos muchos, lo normal, si esto fuera digamos, una masterclass clásica, por decirlo de algún modo, de las que tenemos en Club de Escritores, el número de participantes es mucho más pequeño y entonces la clase se divide en una parte teórica en la que yo explico pues, lo que os voy a contar ahora, proyecto algo si lo considero oportuno y después hay un debate con los alumnos, con las alumnas, en los que hablamos de sus procesos creativos y de lo que yo acabo de explicar. Eso hoy no lo podremos tener porque somos un grupo como muy amplio, pero bueno, si me da tiempo contaré alguna cosita, ¿vale? Bueno, lo primero, ahora proyectaré algunas cosas y compartiré para que podáis visualizar un poco el documento con el que yo trabajo, que esto es un documento que simplemente son como, bueno, como unas diapositivas con las que yo trabajo todas las semanas y que, si a quienes forman parte del Club de Escritores, todos estos documentos también los tienen disponibles para descargar después de la masterclass. Cuando terminamos la clase, aunque yo haya aquí compartido pantalla y lo hayáis visto, luego el PDF con el que yo trabajo cada mes, cada sesión, está disponible para que lo podáis descargar y lo podáis leer tranquilamente porque como veréis, yo hablo mucho y muy rápido, además. Es decir, vais a ver que hay muchísima información y a veces se nos escapa algo. Así que tenéis la clase grabada y tenéis el documento, ¿vale? Bueno, lo primero, espera, que vas tú por aquí, lo primero de lo que tenemos que hablar es un poco, o la primera pregunta, cuando hablamos del conflicto, hay una pregunta que muchas veces nos hacemos, o que muchas veces la gente se hace, que es si de verdad es necesario que haya un conflicto en narrativa. Es decir, ¿realmente es imprescindible que haya un conflicto? ¿Tiene que pasar algo para que yo pueda escribir un relato o una novela? Y yo aquí, bueno, siempre digo lo mismo. Y es que nos planteamos muchas veces si es necesario el conflicto en narrativa, pero no nos planteamos si es necesario el conflicto en la vida. Vivimos rodeados de conflictos todo el tiempo. Es decir, nuestra vida es un conflicto constante. Y no nos preocupa y entendemos que es algo a lo que nos tenemos que enfrentar todo el tiempo. Aquí hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que muchas veces cuando pensamos en el término conflicto, pensamos en algo como gigante, en algo enorme, ¿no? Que decir, en la lucha del mal y el bien, en una guerra, en la muerte, en el amor imposible. Y el conflicto puede ser algo mucho más pequeño. Pensad en la cantidad de conflictos que tenéis al cabo del día. En un día normal, no un mal día que te han pasado cosas malas. No, un día normal, un día tonto, un día cualquiera. ¿Cuántos conflictos tienes? Muchísimos. Aunque te vaya muy bien. Fijaos, a mí me va muy bien en la vida. Que es como una manera de empezar muy bien la masterclass, ¿no? Espérate, a mí me va muy bien en la vida, ¿qué os parece? No, a mí me va muy bien en la vida. Me dedico a lo que me gusta, que es un privilegio. Me gano la vida escribiendo libros, que es mi sueño, es lo que yo quería ser desde que tengo uso de razón. Creo que estoy respetado en mi profesión, me va muy bien, puedo dar talleres como este y estoy en una plataforma en la que me encanta participar y de la que me encanta formar parte, como es Club de Escritores. Qué sé yo, adoro a mi hija, estoy enamorado de mi pareja, a mí todo me va bien, ¿no? Pero aún así, cuidado, aún así, cada día me surgen infinidad de conflictos, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, hoy, antes de la masterclass, yo tenía pensado hoy, esto es un poco para que veáis que le voy a rebajar mucho el tono de seriedad. No esperéis que esto vaya a ser una clase como magistral, así como muy seria, porque no va a ser este el tono y también esto era interesante que lo conocierais. Yo hoy, mientras preparaba la masterclass, he dicho, como voy a acabar tarde, he pensado, no voy a cenar.
que esto es una cosa que hacen ahora mucho los famosos, ¿no? Como para estar así muy bien y como para perder peso, hacer un ayuno de 16 o 18 horas. Yo lo tenía claro, he dicho, no voy a cenar, mira que bien me va a venir, esto me va a ir genial, mañana me voy a levantar yo súper ligero. Y ya cuando estaba preparando la clase a las 8 menos 10 antes de que empezarais a conectaros, ya estaba yo pensando, bueno, igual, yo qué sé, igual pico algo cuando acabe la clase, porque si no se me va a hacer como muy pesado el día, todas las horas. Bueno, pues ya está, ahí yo tengo un conflicto. Yo tenía una idea clara de lo que quería hacer y de repente me entran las dudas. Eso es un conflicto. Cuando suena el despertador por la mañana y tú te quieres levantar, pero le das a posponer y vuelves a saltar 7 minutos después y acabas estando media hora más de lo que querías en la cama y dices, no, mañana ya no me pasa. Mañana, en cuanto suene el despertador, me levanto porque así me da tiempo a desayunar, me voy a trabajar más tranquilo, porque mira, es que yo lo paso mal. Bueno, pues eso es un conflicto que tienes. La vida está llena de pequeños conflictos. Esto es lo primero que quiero que veáis. Todo lo que nos ocurre son conflictos. Conflictos en el trabajo, conflictos con un compañero, conflictos con nuestra pareja, con un familiar, etcétera. Con lo cual, del mismo modo que en nuestra vida no nos planteamos que pueda existir, que podamos tener una existencia sin conflictos, ¿no? Tampoco es razonable plantearnos la narrativa sin conflictos, ¿vale? Pero, fijaos, voy a abrir ahora por aquí un documento que voy a ir proyectando. Dame un segundo. A ver si puedo compartirlo por aquí. Aquí. Para que vayáis viendo esto. Aquí. A ver si lo hago bien. Que no hace falta que vayáis leyendo ni nada. Simplemente lo voy a poner un poco por aquí para que lo veáis. Este por aquí. Y aquí. Vale. Ahí, vale. ¿Veis este puntito que está aquí? Vale, espera, que lo he puesto. No me gusta así como lo he puesto. Dame un segundo. Dejaré de compartir. Lo voy a compartir así para que sea más grande. Ahí. Vale. Vale. Bueno, simplemente para que veáis los apuntes con lo que luego os trabajaréis. Como muchos no sois miembros del Club de Escritores y no lo podéis descargar, pues lo voy proyectando por aquí para que lo veáis. Pero como os digo, no es necesario que lo vayáis leyendo, yo voy a ir explicando, simplemente es un poco para que tengáis la idea y sobre todo como el titular. El primer titular es este que viene aquí, que es el conflicto es tu amigo, aunque tú no lo sepas. Y esta es una de las cosas que quiero que sepáis. Lo primero es que no podemos vivir sin conflictos. Estamos rodeados de conflictos. Y la literatura no es más que un plagio, que una imitación de la vida. Lo que hacemos cuando escribimos no es más que intentar de alguna manera emular lo que somos, ¿no? Entonces, en esa idea de imitación, si mi vida está llena de conflictos mayores o menores, hay momentos en los que tengo grandes conflictos, hay momentos en los que tengo conflictos mucho menores, bueno, pues de esa misma manera, lo que tengo que pensar es que en la narrativa va a estar llena de conflictos. Y cuando digo que el conflicto es tu amigo, aunque tú no lo sepas, es que muchas veces yo lo que noto en los talleres literarios, cuando hablo con alumnos, cuando trabajo con gente con la que trabajo a lo largo del tiempo y que presenta textos y que presenta sus relatos, ¿no? Es que a veces sienten una presión, digo por aquí, la tiranía del conflicto. El que en cada relato tenga que haber un conflicto, que mi personaje tenga un deseo, que alguien se lo impida, me genera como un problema. Pero no deberíais pensarlo así, es todo lo contrario. El conflicto se crea para facilitarnos la vida, no para complicárnosla, ¿no? Yo tengo una historia que cuento aquí, esto no aparece ahí escrito, pero yo os lo cuento, de hace muchos años, hace más de 10 años. Yo estaba dando un taller de novela, en este caso, en una biblioteca, la Biblioteca Manuel Alvar, en Madrid, y tenía una alumna, que se llamaba Flor, que era una señora, ¿no? Que así como que interrumpía muchísimo la clase, ¿no? Este perfil. Y entonces, en un momento dado, yo estaba explicando algo relativo al conflicto, no me acuerdo ni qué era, ¿no? Me dijo, bueno, perdona que te interrumpa, pero es que los profesores, dijo, ¿no? Y que ya como un poco como truco de narrativa oral, cuando alguien empieza una conversación con una persona de manera individual, pero lo mete en un colectivo, normalmente es porque no va a hablar bien de él, ¿no? Dice, es que los curas, es que los profesores, lo que viene después normalmente no es bueno. Oye, me dijo, es que los profesores estáis empeñados en el conflicto y claro, también se puede escribir sin conflicto, no hay que obsesionarse con el conflicto. Y claro, es cierto, se puede escribir sin conflicto. Puedes escribir una historia en la que tu personaje principal, en la que tu protagonista no tenga ningún deseo. Por supuesto que lo puedes hacer. Pero el problema es que va a ser mucho más difícil que esa historia funcione que si tienes una historia en la que tu personaje principal tiene un deseo y una dificultad para alcanzarlo. El conflicto no es un problema, no es una dificultad añadida. Al relato es todo lo contrario, es algo que nos lo simplifica. Si mi personaje quiere algo y tiene dificultades, al lector le va a interesar. Y esto no lo digo yo, esto lo decía Homero en la Odisea. Es decir, la Odisea nos interesa porque es un señor que quiere volver a su casa y se tira no sé cuántos años dando vueltas por ahí. Que bien es cierto que se lo tira porque se va a una isla y se enamora de una y se tira 7 años viviendo con ella. Bueno, vale, pues hará lo que quiera, pero es un tipo que en el fondo lo que quiere es volver a casa y no puede. Ya está. Con lo cual, el deseo
y la dificultad de alcanzar el deseo nos facilitan la vida. Con lo cual, pensad en el conflicto. Este es el primer consejo que yo os daría, es que penséis en el conflicto como un amigo, que penséis en el conflicto como algo positivo, no como algo negativo, ¿vale? Esto sería lo primero. Y luego, segundo consejo que os doy, antes de ponernos a hablar como tal, del conflicto, sería esto de aquí, ¿no? Que es, bueno, el primer paso que es, tienes que aprender a identificar conflictos. Para que tú puedas meter conflictos sólidos en tu narrativa, para que tú construyas una historia en la que haya un conflicto que se sostenga, lo primero que tienes que hacer es poder identificar los conflictos en las historias ajenas. Porque dentro del perfil de la persona que dice, oye, se puede escribir sin conflicto, que es muy habitual, también está quien asegura esta frase que también es muy manida de, bueno, es que a mí los libros que me gustan son libros en los que no hay conflicto. Esto lo dice mucha gente también. Y aquí puede ser que te guste una narrativa sin conflicto, evidentemente puede ser, pero yo mi experiencia a lo largo de los años me ha llevado a pensar que lo que normalmente ocurre es que tú no eres capaz de identificar el conflicto de lo que estás leyendo, lo cual no significa que no haya un conflicto, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es identificar en la narrativa de cualquier autor, de cualquier autora, dónde está el conflicto, cómo lo identifico y cuál es el conflicto principal. Y verás que la inmensa mayoría de las novelas que lees, de los relatos que lees, de las películas que ves, de los programas de televisión que ves, todo. Es decir, Pesadilla en la cocina es un programa que vive de un conflicto. Cualquiera, Masterchef, me da igual, Gran Hermano, lo que queráis. Cualquier tipo de producto editado, escrito, maquetado que consumamos, se sostiene en un conflicto. Casi siempre, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar el conflicto para poder después saber si en nuestras propias historias estamos haciendo bien, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Y cómo identifico yo el conflicto? Pues muy fácil. Aquí os dejo 4 consejos como muy básicos, ¿vale? A través de los cuales se puede identificar. Lo primero es que debemos poder identificar a los personajes y el papel que desempeñan. Que esto, me diréis, esto es muy fácil. Sí, claro, muy fácil. Pero hay que hacerlo bien. Porque el conflicto principal, el conflicto que hace que toda la estructura se pose sobre algo, lo tiene el personaje principal, lo tiene nuestro protagonista. Si yo no soy capaz de identificar al protagonista, no voy a ser capaz de identificar correctamente el conflicto. Hay historias en las que el protagonista es muy evidente y otras en las que cuesta más encontrarlo. Pero lo primero es saber qué personajes hay en esa historia y qué papel desempeña cada uno de ellos, ¿vale? Bien, una vez que ya tengo esto, lo siguiente que debo hacer es, como dice aquí, es identificar el conflicto principal y los secundarios. Vale, identificar el conflicto principal y los secundarios va de la mano de identificar al protagonista y a los personajes secundarios. El personaje principal es el que tiene el conflicto principal. Lo que ocurre es que los personajes secundarios, para que no sean títeres que están allí en tu novela o en tu relato simplemente de adorno, también deben tener sus propios conflictos. Esto no lo vamos a ver hoy, bueno, porque tenemos una clase y no lo podemos extender durante horas, obviamente, pero trabajaríamos mucho en la creación de personajes y en cómo cada personaje debe tener su propio conflicto, ¿vale? Yo soy, cada uno de vosotros, cada una de vosotras, sois los protagonistas de vuestra propia historia y vuestro conflicto es el conflicto principal, pero los 30, 40, 50, 80 personas que estamos hoy conectados a esta clase, cada uno de nosotros tiene sus propios conflictos y para cada uno de nosotros ese es el conflicto principal, ¿vale? Con lo cual, identificamos el principal, que es el de mi protagonista, identificamos los secundarios, ¿vale? Luego deberíamos poder identificar los puntos de inflexión, porque a la hora de estructurar una historia, los puntos de inflexión son los que van a marcar los picos en la estructura. O sea, al lector lo que le interesa son esos momentos en los que el personaje está a punto de renunciar o en el que viene justamente a intentar renunciar pero decide que lo va a intentar, ¿no? Esos altibajos. Y tengo que poder identificarlo porque ahí voy a ver cómo hay una medida estándar al final, ¿no? No puede pasar muchísimo tiempo de un punto de giro o de un punto de inflexión a otro. Y eso es algo que tengo que empezar a identificar cuando leo, ¿vale? Y luego debemos poder distinguir, dice aquí, la resolución del conflicto principal, que es el único que nos interesa, y la evolución del personaje. Aquí hay una pregunta que me hace mucha gente, que es la de, bueno, pero el personaje entonces siempre tiene que evolucionar. O sea, evolucionamos siempre. Bueno, no, nosotros no evolucionamos siempre. Hay muchas cosas que no aprendemos y que volvemos a caer, ¿no? Acordaos, cuando estaba el coronavirus, la gente estaba tan divertida que decía, no, vamos a salir mejores de aquí. Esto era ridiculez, esto era ridiculez. No íbamos a salir mejores, íbamos a salir igual que estábamos. Seguramente aprendimos muy poco. Bueno, pero normalmente a un personaje de ficción sí que le exigimos que tenga un aprendizaje. Y el aprendizaje, que esto lo cuento siempre, tiene que ir a la altura del conflicto.
Mi personaje evoluciona porque aprende la lección, pero no tiene que tener un gran aprendizaje. No es un aprendizaje de vida que le cambia para siempre el sentido de la existencia. No, no tiene por qué ser eso. Si mi personaje, como os decía, su problema es que llega todos los días tarde al trabajo, que es el ejemplo que pongo siempre, porque me funciona muy bien, y todos los días llega al trabajo y al final su jefe le dice, si mañana vuelves a llegar tarde, te despido. Bueno, pues este tipo a lo mejor lo que va es que por la tarde se va a una tienda, se compra dos despertadores más, pone uno en el cuarto de baño, otro en la cocina, otro en el salón. De tal manera que cuando apaga uno, siguen sonando los otros tres para no quedarse dormido. Pues ya ha evolucionado. Ha aprendido la lección. Ha asumido que con un solo despertador no se va a levantar y ha puesto un remedio. Ya está. O sea, no penséis en la evolución del personaje como en algo místico que cambia para siempre, que también puede ser. Depende, obviamente, del tipo, del tipo de conflicto con el que estéis trabajando, ¿vale? Pero recordad esto que os voy a decir, cualquier conflicto puede ser atractivo para el lector. No tiene que ser un gran conflicto, no, no tiene que ser eso, la lucha de poder entre el bien y el mal. No, un conflicto pequeño puede ser maravilloso si lo tratáis bien, ¿vale? Esto queda aquí. Vale, y ahora os voy a enseñar cómo nos han enseñado o cómo habitualmente nos han enseñado la idea del conflicto. Porque la siguiente pregunta, cuando ya tenemos, sabemos que el conflicto es imprescindible, que lo necesitamos, igual que en la vida tenemos conflictos, en narrativa también, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Y entonces ya sabemos cómo identificar el conflicto. Bueno, pues ya sé qué preguntas me tengo que hacer para cuando esté leyendo lo que sea, estoy leyendo un libro de relato de Alice Munro para saber cómo están, dónde están los conflictos en los relatos de esta señora. Vale. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? Bueno, ¿y cuántos conflictos hay? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? Bueno, aquí habría un debate enorme. Hay quien dice que tres, hay quien dice que siete, pero bueno, lo normal o por buscar un punto intermedio, yo suelo trabajar en lo que nos han enseñado siempre, la versión clásica, suelen ser 5 conflictos que os voy a enseñar ahora. Si habéis estado en otros talleres, algunos os habrán dado una lista más larga, una más corta, no es tampoco lo mismo, ¿eh? No, 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 yo no creo que la teoría sea algo a lo que nos tengamos que aferrar y volvernos locos con ella. Simplemente para que trabajemos y sepamos que esto está aquí, ¿vale? Pero lo normal es que haya 5 conflictos que son estos, que veis por aquí. El conflicto interno, el de relación, el social, el de situación y el cósmico, ¿vale? Ahí los tenéis para que lo podáis apuntar. Y esto, pues es que es súper fácil. Fijaos, os contaba yo antes. Imaginad que tenéis una historia para que veáis la diferencia de estos 5 conflictos. Al final, el conflicto no es más que ¿qué quiere mi personaje? Vamos a pensar que en literatura, en narrativa, el término conflicto sería un sinónimo de deseo. Mi personaje desea algo, quiere algo, ¿vale? Y alguien se lo impide, alguien o algo. Tiene una dificultad para conseguirlo. Esta es la idea del conflicto, ¿vale? Entonces, dependiendo quién te lo impida, pues es un tipo de conflicto u otro, ¿vale? Poniendo ahora un ejemplo así como muy literario, ¿vale? No sé si os acordáis, no sé si en la primera o en la segunda edición de Gran Hermano, para que veáis un poco el nivel mío que tengo, en Gran Hermano había un muchacho que decía una frase que me hace mucha gracia, esto de, ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? No sé si alguien se acordará de esto. No sé quién era, un tipo que decía eso. Claro, pues esa pregunta, cuidado porque esa pregunta es mucho más profunda de lo que parece, es puramente existencialista esa pregunta. Ahí lo que él se estaba preguntando era, ¿qué tipo de conflicto tengo yo? Yo tengo un deseo clarísimo, pero por algo que no puedo controlar, por algo que quizás sea ajeno a mí o no, porque no tiene por qué ser ajeno a mí, no consigo salir, no consigo ese deseo. Bueno, pues ahí tenemos los 5 tipos de conflicto. Pensemos en lo más básico a la hora de trabajar el conflicto, lo más habitual, que es una relación de pareja, que esto es como lo más sencillo, digamos, para escribir, ¿vale? Bien, tenemos una relación de pareja y tenemos al protagonista que no sabe si está o no enamorado o enamorada, tiene dudas, no sabe si quiere o no a su pareja. Bueno, pues eso es un conflicto interno. Porque esa persona lo que quiere es estar tranquila, es estar feliz, ¿no? Pero hay algo dentro que no le permite esa paz. Bueno, pues eso es el conflicto interno, que todos tenemos, ese es el más habitual. Todos tenemos conflictos internos constantemente. El del despertador que os he dicho yo antes, o el de cenar o no cenar, pues tiene mucho de conflicto interno, de tus propias dudas, de tu pelea. Bueno, pues ya está. No sé si quiero o no quiero a mi pareja, no sé si quiero o no quiero estar con esta persona. Vamos, tengo un conflicto interno. Ya está. Tan sencillo como esto. Vale, vamos a poner a esa misma pareja. Y él o la protagonista tiene muy claro que está enamorado o enamorada de su pareja, pero tiene dudas de si la otra persona también lo está. Yo estoy enamoradísimo de mi pareja, pero no sé si me quiere. Bueno, pues eso es un conflicto de relación.
Porque el problema ya no es tuyo, tú tienes claro lo que sientes, tú tienes claro tu sentimiento, tu emoción, lo que tengas dentro, lo tienes clarísimo, no tienes dudas. La duda te la genera la forma en la que actúa y reacciona la otra persona. Que no sé si quieres, que hace cosas muy raras. Bueno, pues en ese momento lo que tengo es un conflicto de relación. Tengo un conflicto con otra persona que, obviamente, me genera pues un malestar, ¿no? Me hace vivir. Vale. Bueno, pues ahora tenemos la misma pareja y estas dos personas están enamoradas y lo tienen clarísimo, pero no pueden estar juntas. ¿Qué sé yo? Porque sus familias no se hablan o se odian a lo largo de los años o porque son de culturas distintas y no les permiten estar juntas. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos un conflicto social, porque los dos personajes tienen clarísimo lo que quieren, pero es la sociedad, es su entorno el que les impide llevar a cabo esa relación. Fijaos que es normal, ¿vale? Vale, bien. Pues entonces vamos y ahora lo que tenemos es que tenemos a estas dos mismas personas que otra vez están enamoradas y le va bien y las dos personas se quieren y saben que quieren estar toda la vida juntas, pero de repente hay un tornado, ¿no? Y les impide, porque uno está, qué sé yo, en Alabama y el otro en Michigan, ¿no? Y entonces hay un tornado que les impide verse y no pueden estar juntas, pero quieren estar porque desean estar juntas, ni siquiera saben si la otra persona está viva. Bueno, pues eso es un conflicto de situación, porque no tengo dudas internas, porque no dudo de mi pareja, porque no dudo de que la sociedad o el entorno nos ponga dificultades, pero es que ha ocurrido algo que es ajeno a nosotros que nos impide estar juntos. Pues eso es un conflicto de situación, ¿vale? Ya está. Y luego estaría el más divertido, Hola, papuchi. que es el conflicto cósmico, ¿vale? Os voy a explicar aquí. Esperad que hay alguien por ahí hablando. A ver, nada, voy a silenciar los micros si hay alguien por ahí. Vale, nada. Luego os decía que hay uno que sería el conflicto cósmico, que esto es, volvamos a poner el mismo ejemplo, que es exactamente la misma pareja, que se quiere, que los dos lo saben, que no tienen problemas sociales, que nadie se lo impide, que no hay nada de situación, no ha habido tornados, ni huracanes, ni nada que les impida, pero cuidado, porque tenemos al protagonista o a la protagonista que está muy enamorado, está muy enamorada, pero una noche, mientras está durmiendo, se le aparece el fantasma de su expareja, que murió en un trágico accidente de coche hace 7 años, y después de un proceso de duelo enorme, esta persona ha vuelto a encontrar el amor. Pero el fantasma de su expareja le dice, me estás traicionando con esto que has hecho. Tú me habías prometido que me ibas a querer toda la vida. Y mírate, en 7 años ya estás viviendo con otra persona. Entonces se le crea un conflicto enorme al personaje, porque primero no sabe si se está volviendo loco o no, si realmente ese es el fantasma, si está traicionando a la persona a la que había amado después de muerta. Bueno, pues eso sería un conflicto cósmico, que es el conflicto que abarca todo aquello que tiene que ver con el más allá, con lo que no podemos controlar, con aquello que es intangible. Ya está, fijaos, lo que quiero que veáis con esto es que cogiendo bueno, pues la historia más básica que existe, que son las historias de amor. No, no más básica como algo negativo, ¿eh? No lo digo como algo malo, sino más básico me refiero a las más utilizadas, ¿no? Que normalmente pues, el amor es como lo básico a la hora de hacer narrativa. Cogiendo una historia de amor y cogiendo a los dos mismos personajes, yo puedo crear 5 relatos totalmente distintos según cuál sea el conflicto. Pero todos parten de lo mismo, que es una historia de amor que por algún motivo acaba rompiéndose o acaba siendo imposible o que tiene una serie de dificultades por lo que yo siento, por lo que siente la otra persona, por lo que sienten mis padres, por quien sea. Bueno, pues esto es la magia del conflicto y esto es lo que permite que ante una misma historia, porque todas las historias que vayáis a contar ya las ha contado alguien antes. Esto lo tenéis que tener claro. No inventamos nada. Lo que podemos trabajar es la voz narrativa, eso es una cosa que trabajaríamos en otra clase, obviamente, pero que es nuestra manera de contar las cosas, que es importantísimo, y desde dónde lo enfocamos. ¿Cuál es la dificultad que va a encontrar mi personaje? Y eso tiene que ver con esto que os acabo de enseñar, que es el conflicto, que es quién le impide a esa persona cumplir con su deseo. Si volviéramos al mozo de Gran Hermano, le estaríamos preguntando quién le pone la pierna encima a ese pobre para que no sea feliz. Pues alguien será, o es él mismo, o es su pareja, o es sus amigos, su familia, qué sé yo, alguien tiene que ser. Pues esa es la pregunta que tú te tienes que hacer cuando escribas. ¿Quién le pone la pierna encima a tu personaje? Porque si no se la pone nadie, no tienes novela, no tienes relato, no tienes nada. Si tú tienes un personaje que dice, no, es que le va fatal y le van a echar del trabajo, le van a echar de casa y empieza el relato que se compra un décimo de lotería y le toca, pues no tienes relato. Ya está.
no tienes relato, tienes un párrafo, no tienes nada. Necesitas que de alguna manera haya una dificultad, ¿vale? Y eso es lo que llamamos el conflicto. Y las historias se sostienen en esto, en la dificultad para cumplir tu objetivo. Tan sencillo como esto, ¿vale? Bueno, hasta aquí fijaos que esto es un poco, no sé cuánto conocimiento tenéis en... Dejar de compartir un segundo. No sé cuánto conocimiento tenéis a la hora de trabajar en narrativa, cuántos talleres habéis hecho, cuánto habéis escrito, ¿no? Pero hasta ahora, o lo que os he enseñado hasta ahora, bueno, era un poco como lo básico, lo que se suele enseñar siempre, ¿no? Que es un poco, necesitas un conflicto para que la historia funcione, no te agobies, el conflicto no es tu enemigo, no está ahí para hacerte la vida imposible, todo lo contrario, está aquí para facilitártelo, busca un buen conflicto y la historia se va a escribir sola, bueno, esto que se acaba de ver, y tienes que identificar cuál es el conflicto de tu personaje. Que, cuidado, un consejo que os doy ahora, que también es importante para que no se os olvide, que es, lo que tienes que identificar es el conflicto principal. Pero cuidado, porque el personaje principal puede tener muchos conflictos. No se trata de que tú digas, no, es que tiene un conflicto interno y solo tiene conflicto interno, no tiene conflicto con nadie más, solo tiene problemas con él mismo, pero luego con todo el mundo le va bien, no, no tiene por qué. O sea, puede haber como infinidad de conflictos, ¿vale? Y se van mezclando, pero tienes que identificar el principal, si el principal es el interno, si el principal es el externo, etcétera, ¿vale? Y hasta ahí, digamos que llegamos con la idea de los conflictos. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho explicar en mis clases y que quienes hayáis estado en talleres conmigo, quienes me conozcáis, quienes ya estéis en Club de Escritores de hace tiempo o hayáis hecho talleres conmigo en algún otro lugar, conoceréis que a mí me gusta un poco como abordar lo que yo llamo como la idea del conflicto perfecto o el conflicto definitivo, ¿no? Y para llegar a él se trabaja como con un gráfico y en lugar de hablar de tipos de conflicto, hablamos de niveles de conflicto o de profundidad del conflicto, ¿vale? Esto es una cosa que a mí me parece como muy interesante y es que empecemos a quitarnos de la mente la idea del conflicto como eso, ¿no? Como conflicto interno, conflicto externo, conflicto... Vale, eso están ahí, pero sobre todo lo que tienes que ver es la profundidad, hasta dónde llega el conflicto, cuánto le afecta el conflicto, ¿no? Y para eso trabajamos con un gráfico que os voy a enseñar ahora, que no es mío, que es de un tipo que se llama Robert McKee, que es un señor que ha escrito millones de libros y que se ha hecho multimillonario, pues haciendo esto que hago yo y mucha otra gente, que es pues enseñando a escribir o intentando ayudar a la gente a escribir, ¿no? Y él habla de este gráfico, habla de los tres niveles del conflicto. Pero a mí tiene su teoría, ¿no? Resumiéndola mucho, me parece como muy atractiva para quienes estéis escribiendo, ¿no? Lo primero que él dice es que hemos medido mal toda la vida los conflictos porque hemos visto los tipos de conflicto, que es lo que yo os acabo de enseñar. Pero deberíamos verlo como por capas, por niveles. Que en el fondo vais a ver que es algo parecido, ¿eh? No penséis que es algo que lo va a cambiar todo, pero tenéis que, como que de alguna manera estructurar en vuestra cabeza la idea del deseo del protagonista de otra forma. Y él dice que hay tres niveles que son muy sencillos. Es parecido a lo que os he enseñado ahora. Lo que él nos dice es que hay un nivel que es persona contra persona, es decir, yo quiero algo y alguien o un número indeterminado de personas, que puede ser en plural, me lo intenten pedir. Persona contra ambiente, que sería lo que hemos llamado antes como el conflicto de situación, el social, ¿no? Un poco como el mundo es el que me impide lo que yo quiero, y persona contra sí misma. Esos son como los tres niveles. Que, como os digo, viene a ser parecido a lo que os he enseñado. Pero aquí hay un gráfico que a mí me parece como muy interesante y es un poco lo que quiero que veáis y sobre lo que quiero que empecéis a trabajar ahora y vais a ver, o por lo menos para mí, como que esto, si no lo conocíais, os va a ayudar mucho a la hora de abordar la narrativa porque cambia un poco la visión de cómo tenéis que enfrentaros al conflicto. Que es que hay que dedicarle mucho tiempo a pensar en el conflicto, ¿eh? Que a veces no lo dedicamos y dedicamos más a otras cosas y lo que acaba haciendo una buena historia es tener un conflicto sólido, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, fijaos, voy a volver a compartir la pantalla para enseñaros, bueno, esto que veis aquí, que es el conflicto que hemos visto, esto que son los tres niveles que os acabo de enseñar, pero quiero que veáis este gráfico que aparece por aquí, ¿vale? No hace falta que lo memoricéis ahora, yo os lo voy a explicar y además aparecen unos términos que no tienen por qué mantenerse siempre, no siempre tienen que ser esos. Yo os lo voy a explicar, lo vamos a ver y vais a ver lo sencillo que es, ¿vale? Volvemos a la idea de los tres niveles del conflicto que tiene Robert McKee. Y él lo que nos dice es que es esto, ¿no? Persona contra el entorno y persona contra sí misma. Vale. Pues para eso él crea como este gráfico que quiero que lo visualicéis un poco, pues como cuando si cortas un árbol, ¿no? Y en el tronco se quedan como estos anillos, ¿no? Como esta especie de círculos, pues había como tres, ¿no? Hay uno que es el epicentro, el núcleo, otro que está justo por encima o pegado y uno que es como el más exterior, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíais pensar ahora, desde ahora o de ahora en adelante, si no lo habéis hecho nunca a la hora de escribir? Bueno, pues lo que tienes que pensar es que hay un epicentro
a la hora de crear a tu protagonista, que es lo que Robert McKee llama el yo más personal. Esto quiere decir, es aquello que afecta a la persona única y exclusivamente, directamente a ti, a tu personaje, a ti, que esto no es una clase de... No es una terapia esto, ¿eh? Esto es para un personaje de ficción, aunque lo podemos usar para nosotros mismos, pero esto es para el personaje de ficción. Tú tienes que pensar en tu personaje de ficción y en todo lo que forme parte de tu personaje, que él pone ahí, bueno, pues las emociones, lo que siente tu personaje, su mente y su cuerpo, todo lo que tenga que ver con él, lo que sea su propio físico, todo lo que el personaje piense y todo lo que el personaje sienta. Eso sería el nivel uno. Eso sería el epicentro, ¿vale? Fundamental. Esto es básico. Es decir, que es básico identificarlo, que es lo que tengo para el personaje es justamente esto. Vale, lo tenemos. Perfecto. Ahora, lo siguiente que yo tengo es un segundo anillo, que sería como el segundo nivel, en el que, por eso digo que aquí, cuidado, no os volváis locos a la hora de ver los nombres que él ha puesto ahí, porque aquí lo que tenéis que pensar es aquello que esté más pegado, más cerca de vuestro personaje principal, pero que no forme parte de él mismo, ¿vale? ¿Qué podría poner yo en... Aquí, pues yo qué sé, lo normal es que pongas, porque poner ahí, pues yo qué sé, tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos más íntimos, ¿no? Quiero decir, yo aquí pondría, pues qué sé yo, a mi hija, pondría a, pues a mi amigo Pablo, que los que me conocéis me habréis oído hablar de mi amigo Pablo millones de veces, pues a mi amigo Pablo, que es mi mejor amigo, pues le pondría como muy cercano a mí, qué sé yo. Puedes poner a tu pareja, pues lo que creas. Cada personaje, igual que cada persona, en ese anillo pondría lo que considere. Porque habrá gente que su familia no forme parte de ese anillo tan importante. No digo gente, digo personajes de ficción, ¿eh? O incluso que dentro del relato la familia del personaje no aporte nada. Y si no aporta nada, pues no lo voy a poner ahí, porque es algo secundario, ¿vale? Lo que tenéis que identificar que es aquello que es más importante, más cercano al personaje. Amigos, familia, amantes, lo que pone ahí Robert McKee, lo que queráis. Y luego habría un tercer nivel, que es el nivel, pues lo que es más externo, lo que queda más alejado de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que tú eres como persona, de lo que tu personaje es cuando nadie lo está mirando. ¿Y qué pone por aquí? Pues por aquí las personas en sociedad, instituciones sociales, pues ¿qué sería? Tu trabajo, normalmente el trabajo del personaje, no suele tener una importancia extrema. Podría ser que sí. Como os digo, todo esto lo mueves tú. Claro, esto no es un gráfico que hay que respetar así, lo hago así, porque no, aquí tú tienes que decidir, pero lo normal es que quizás esté el trabajo, pues yo qué sé, si juegas al pádel, pues tus compañeros de pádel, ¿no? Que sean amigos, pero bueno, pues están ahí, o compañeros de trabajo, o unos familiares, pero que no es la familia directa, que son familiares a los que ves menos, ¿no? Bueno, pues lo que tienes que pensar es como esos tres niveles. Vale, a esto hay que dedicarle tiempo, porque esto es imprescindible para que tu historia le acabe llegando al lector. Y ahora lo vais a ver, ahora vais a entender por qué. Porque esto es que para mí es clave para entenderlo, ¿vale? Si consigues rellenar este gráfico con toda la información de tu personaje, que es muy sencillo en el fondo, te va a resultar mucho más sencillo llegar a la siguiente diapositiva, que no la voy a pasar justamente para que sigáis viendo el gráfico, pero sería lo que os decía, que yo llamo como el conflicto perfecto. ¿Por qué? Porque la idea del conflicto perfecto para mí es pensar en este gráfico y siempre pongo el mismo ejemplo que para mí es muy visual y es pensad que en esto que estáis viendo cayera pues una gota de aceite o una gota de sangre, ¿no? Y fuera como de alguna manera manchándolo todo, ¿vale? El lugar en el que cae es donde comienza el conflicto, cuando descubre el personaje que tiene un conflicto, ¿vale? Y lo puedes descubrir lejos o cerca de ti. Pero lo que nos dice Robert McKee al hablar de los tres niveles es que si tu conflicto empieza en el tercer nivel, si el conflicto de tu personaje principal empieza en su puesto de trabajo, tienes que pensar cómo va a crecer hacia adentro hasta que le llegue afectando a él en primera persona. Y si el conflicto es interno, si tu personaje tiene dudas sobre algo y le afecta psicológicamente a él, tienes que pensar cómo va a crecer ese conflicto hasta que llegue al tercer nivel. Esto me diréis, pues vaya chorrada, pues qué lógico es esto. Pues sí, es muy lógico, pero esto lo cambia todo. Creedme cuando os digo que esto lo cambia todo. Al final, con esto lo que estás consiguiendo es tener un conflicto que crece y avanza como crece un conflicto real. Y esto va a ser, con esto vas a conseguir que el lector empatice muchísimo más con lo que le estás contando, con tu personaje, que sea mucho más verosímil, que sea mucho más creíble. Tiene muchísima más fuerza un conflicto que crece en niveles que en un conflicto que nos quedamos simplemente con tipos de conflicto, ¿no? Pensad, por ejemplo,
Claro, si el conflicto es interno, como decíamos antes, si es que tengo un personaje que no sabe si, yo qué sé, si quiere a su pareja o si, por volver al que teníamos. Claro, eso es un conflicto que nace en el yo más personal, nace en el nivel uno, ¿vale? Entonces, lo que yo tengo que pensar es cómo eso va a afectar al nivel 2. Y es muy fácil. Al nivel 2 va a afectar porque, por ejemplo, esa pareja pues pueden tener, qué sé yo, hijos. Y empieza a pensar en que quizá no está enamorado de su pareja, quizá no está enamorada de su pareja y que lo quiere abandonar. Y claro, ¿qué pasa con sus hijos si se va? ¿O cómo se lo va a tomar su familia o sus amigos más cercanos si deja a esta persona? Si se van a poner de su lado o se van a poner del lado del otro, ¿no? Y empieza a tener como problemas. Y esto le lleva a que discuta con un miembro de su familia o a que trate mal, por ejemplo, a su hijo o a su hija. Está duchando, no tiene paciencia y regaña a su hijo. ¿Por qué? Pues porque está pasando un mal momento personal y le acaba afectando mientras prepara la cena a su hijo o a su hija o discute con un amigo con el que no discute nunca, ¿vale? Y luego tenemos que pensar cómo esto nos va a llevar hasta el nivel 3. Y está sencillo como pensar, claro, esta persona está obsesionada, no duerme por las noches. ¿Y qué le pasa? Pues que tiene problemas en el trabajo. Llega tarde a trabajar, no presta atención, tenía que haber presentado, qué sé yo, un informe, que es posiblemente el mayor cliché que se puede usar en literatura o en cine, es presentar tarde un informe. Pero bueno, me da igual, para que lo entendáis, me da igual lo que tenga que presentar, tiene que hacer algo y no lo ha hecho, se queda dormido en una reunión, va a jugar al pádel con sus compañeros o con sus compañeras y ¿qué hace? Pues que en un punto en el que se lo están pasando bien y todo el mundo se está divirtiendo, se enfada muchísimo, rompe la pala y se pone a discutir con un amigo o con una amiga con el que se lleva bien porque está pasando un mal momento. Lo que estoy consiguiendo es que ese conflicto que se ha iniciado en el nivel uno llegue hasta el nivel 3. Y lo mismo en sentido inverso. Y lo mismo en sentido inverso. Si lo que tiene es muchísima presión en el trabajo, yo tengo que ir viendo cómo eso le va afectando. Y es el mismo camino, pero al revés, ¿no? Cómo esa presión en el trabajo le afecta que pase menos tiempo con su familia, con sus hijos, que sus amigos le echen en cara que no está nunca con ellos, y cómo eso le lleva a que realmente empieza a tener dudas de lo que sea, ¿no? De si realmente quiere hacer eso en la vida. ¿Realmente me gusta tanto mi trabajo? ¿Realmente merece la pena sacrificar a mi familia por tener este trabajo que era el sueño de mi vida? Y ya tiene un conflicto también interno. Lo que hemos hecho es que hemos comenzado en el tercer nivel y hemos llegado hasta el uno. Siempre tenemos que pensar cómo esa mancha de aceite, esa mancha de sangre, va a cubrir por completo este gráfico. Y de eso se trata la literatura, ¿eh? No hay mucho más. No creáis que si haces esto bien, pues ya has escrito un libro. Tan sencillo como esto, ¿eh? No hay mucho más camino, hay muchas más cosas que puedo contar, pero en el fondo todo se resume en hacer esto. ¿Que parece fácil? Que parece fácil, pero claro, no lo es. No lo es, no lo es para nada. Pero os va a ayudar muchísimo. No sé cuántos paráis a pensar en esto, pero de verdad que es fundamental. Yo cuando estoy escribiendo una historia, al final, no pienso a niveles de conflicto, no me digo, ¿qué conflicto va a tener el personaje? No lo hago tan teórico, pero sí que tengo una idea, empiezo a tomar notas e identifico que a mi personaje pues, le pasa algo, tiene un deseo, el que sea, ¿no? Y lo que empiezo a pensar es, ¿qué significa ese deseo y cómo va a afectar o cómo va a ir creciendo, ¿no? Mira, mientras preparaba la masterclass, me he acordado de este autor que se llama John Fante, escrito así, acabado en E, y lo digo así para que ahora veáis por qué lo digo, que su libro más famoso, no es este del que voy a hablar, pero el más famoso es este libro que se llama Pregúntale al polvo, que además hicieron una película con Colin Farrell y Salma Hayek, si no me equivoco, que hacían de los personajes. Bueno, pues este señor tiene como 4 o 5 libros protagonizados por su alter ego, que se llama Arturo Bandini, y él era italoamericano, ¿vale? Y entonces, en el primero de estos libros, el primero de estos 4 o 5 libros, se llama Espera la primavera, Bandini, que se llama así porque su padre es albañil, trabaja en la construcción y en invierno no suelen tener trabajo. Entonces lo pasa muy mal la familia, no tienen dinero, ¿no? Y siempre le dicen, cuando él va a pedir trabajo, le dicen, bueno, espera la primavera que habrá más trabajo y podremos hacer algo, ¿no? Y entonces la idea es, o sea, os quería contar esto porque bueno, a mí esta novela, en general, a mí este autor me encanta. Y que además tiene una historia como muy curiosa. No sé si conocéis la historia de John Fante, pero es un tipo al que apenas conocía a nadie y lo descubrieron porque Bukowski, Charles Bukowski, en todos sus libros hablaba de él y hablaba de su escritor favorito, que era este señor y no sé cuántos y tal. Y un día su editor le preguntó y le dijo, oye, pero este señor del que tú hablas no existe. Este tú lo has inventado tú para tus libros. Dijo, no, 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 que este es un señor de verdad que escribe libros de verdad, que este señor existe. Entonces se pusieron a buscarlo y realmente era un escritor que no había leído nadie y la editorial de Bukowski, ¿no? Compró los derechos de este señor, pero no solo aquí, lo compró en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Tanto es así que si veis este libro está publicado por Anagrama. Toda la obra de Fante la publicó Anagrama, que es la misma editorial que en España tenía los derechos de Bukowski, ¿no? Y es un señor que en la última etapa de su vida, y ya justo cuando falleció,
tuvo mucha repercusión, como os digo, y hasta hicieron una película ya después de muerto, gracias un poco a que Bukowski lo admiraba muchísimo, ¿no? Bueno, pues como os digo, me encanta la idea del conflicto de este tipo y de este libro, porque el personaje, que es un niño al principio, luego le vemos crecer a lo largo de las novelas, pero Arturo Bandini es un niño. Y bueno, pues eso tiene muchas dificultades, tiene muy poco dinero, en clase a veces se ríen de él, no es de los más populares, lo pasa como muy mal. Entonces él tiene un conflicto que es como muy banal, pero que luego vemos la enorme profundidad que tiene. Él cree que todos sus problemas radican en que su apellido acaba en una vocal. Porque él se ha fijado en clase que los niños que tienen un apellido que acaba en consonante, ¿no? Los que se llaman Scott o Stewart, joder, les va mucho mejor. Tienen más dinero, sus padres tienen trabajo, y en cambio los que tienen apellidos, pues, no como italianos, o apellidos como latinos, les va muy mal. Dice, claro, mi problema es que ya me llamo Bandini. Si yo me llamase Stewart, pues me iría súper bien. Entonces, él está obsesionado con que tiene que cambiarse el apellido para que todo le vaya bien. Y está enamorado de una niña, que es una situación parecida a la suya, que se llama Rosa Pinelli también, ¿no? Y que es una niña también italoamericana y él está locamente enamorado de ella y quiere como cuidarle, protegerla para que entre los dos, ¿no? Consigan un apellido nuevo para que les vaya mejor en la vida. Este es el conflicto del niño, que quiere ponerse una consonante en el apellido porque cree que eso va a cambiar toda la vida. Claro, es una maravilla partir de esa idea, porque luego lo que vemos es todo lo que envuelve eso, ¿no? Vemos una historia, bueno, de todo. Vemos una historia de racismo, vemos una historia de dificultad, vemos una historia de superación, vemos una historia de alguien que no tiene raíces y que no sabe dónde pertenece, ¿no? Y lo vamos viendo según va creciendo toda la historia, pero parte de un conflicto puramente infantil, que es, yo lo que necesito es una consonante para mi apellido. Me parece una maravilla. Bueno, pues este sería un ejemplo maravilloso de cómo utilizar esto que os acabo de decir, ¿no? Yo parto de un conflicto que lo coloco en un determinado lugar y la historia crece y el conflicto va creciendo. Y si consigues eso, pues consigues libros tan maravillosos como este, ¿vale? Entonces, nada, 4 consejos que os doy ahora, que son como 4 cosas básicas para esto, y voy a pasar a lo siguiente, ¿no? Que es para identificar esto del conflicto que hemos visto y para hacer que crezca, es un poco volver a lo que ya había dicho, por eso no lo proyecto. Lo que necesitas es que es obvio, un personaje principal, si no tienes protagonista no tienes nada. El personaje debe tener una meta, debe tener un deseo. Esto es lo primero que te tienes que preguntar. ¿Qué quiere mi personaje? Y no es que quiere, cuidado, no es que quiere como idea de vida, porque si tú me preguntas qué quiero yo te puedo decir que quiero como algo, pero si me preguntas qué quiero ahora, pues a lo mejor te digo, pues cenar, ahora yo lo que quiero es cenar, pues puede ser, y puede ser el relato sobre eso. Quiero decir, no tiene por qué ser qué quieres como, qué quieres en la vida, no, qué quiere tu personaje en lo que vas a escribir, ¿vale? ¿Cuál es su meta en ese momentito de la historia que tú vas a coger? Vale. Claro, obviamente el personaje tiene que querer algo, lo que decíamos, tiene que tener un antagonista, porque da igual donde sitúes ese puntito de sangre que os he dicho, que si no hay un antagonista, si no hay alguien que le genere dificultades, no va a crecer nunca. Nunca vas a salir de un nivel a otro si no hay un antagonista. Hoy tampoco vamos a hablar, porque no va a dar tiempo, obviamente, de la figura del antagonista, pero claro, es que el antagonista es el que le da sentido a todo. Caperucita sin el lobo no es nada, absolutamente nada. No tiene el menor interés esa niña, ni su abuela, ni lo que le lleva en la cesta, absolutamente nada. Existe porque hay un lobo. Si no, no vamos a ningún sitio. Esto es así, y esto pasa para todo. Lo que realmente hace rica la historia es el antagonista, que, repito, puede ser uno mismo. Nuestras propias dudas, ¿no? Son las que a veces nos impiden hacer las cosas. Seguro, todos los que estáis aquí, pues os gustará escribir y seguro que habéis tenido muchísimas dudas. Y este síndrome del impostor, yo no sé si lo que hago lo hago bien, si es que yo no sé escribir, ¿para qué pierdo el tiempo yo? Que vengo del trabajo, vengo cansadísima, me pongo a escribir, ¿para qué? Pues es una chorrada, si me podría que poner a ver la tele. Bueno, pues ahí estás siendo tú tu propia antagonista, ¿vale? Ya está. Y eso tienes una historia ahí tremendamente rica. Bueno, pues necesitas un antagonista. Alguien le tiene que poner las dificultades para hacer las cosas, porque si no, pues no tienes nada, ¿no? No tienes historia, no tienes nada que contar. ¿Vale? El personaje quiere algo y alguien se lo impide, ¿vale? Y por último, el personaje, y esto es clave, además de tener un deseo y un antagonista que le ponga dificultades, debe tener la voluntad de conseguirlo. Esto se nos olvida muchas veces y es fundamental para que la historia funcione. Aquí, yo también preparando la clase me he acordado ayer, mi hija, mi hija tiene 8 años y los lunes le dan como una tarea, porque es muy moderno su colegio, y dicen, no tiene deberes, pero le dan una tarea que se llama dedícale un ratito, que cuando yo era pequeño pues son deberes, porque dedícale un ratito fuera del cole, pues esos son deberes, pero bueno, vale, da igual, dicen que no tiene deberes. El caso es que le dan un papelito que se llama dedícale un ratito, y tiene pues actividades de matemáticas, de inglés, de lo que sea, ¿no? Lo tienes que hacer a lo largo de toda la semana, pero bueno, pues a veces se van pasando los días y llega el domingo y no se ha hecho. Y ayer estaba conmigo aquí en casa y ya justo antes, ya por la tarde, última hora, le quedaban como unos ejercicios de matemáticas.
Aquí en casa no somos en general, ella y yo, no somos muy de matemáticas, ninguno de los dos. Y entonces nos pusimos como en la mesa de trabajo. Entonces yo le expliqué el ejercicio como, mira, Daniela, pues esto tienes que hacer una cajita aquí, tienes que poner unos palitos, tienes que hacer no sé qué. Yo le expliqué todo y ya se quedó como mirando un rato así la hoja. Nada, pero mirando un rato 10 segundos. Y dijo, bueno, pues vamos a cenar porque no lo voy a hacer. Así, si tú tienes un personaje que reacciona así, no tienes historia. Es decir, ella ya tenía todo. Es decir, este era un conflicto como social, para que os hagáis una idea, volviendo a qué tipo de conflicto, ¿no? Es decir, tenía que hacer una tarea y para ella, ¿no? Era como el mundo en su contra, ¿no? Era como que las matemáticas no son para ella. Está entre conflicto de situación cósmico y social. Pero claro, lo que le faltaba es voluntad. Ella no tenía ningún problema en dejarlo sin hacer, e irse a cenar y mañana será otro día. Claro, si tu personaje no tiene voluntad, tampoco tienes historia, aunque lo tengas todo. Si tienes un gran conflicto, tienes un gran antagonista, pero tu personaje no tiene deseo para cumplirlo, no tienes nada. Con lo cual tienes que pensar, y ahora hablo en serio, es por qué para tu personaje es tan importante eso que quiere conseguir. Porque si realmente no es importante para él o para ella, seguramente se rinda cuando tenga dificultades, que es un poco lo que hacemos todos, ¿no? O sea, quiero decir, te rindes, no es que te rindas, sino que si no te importa demasiado, pues dices, qué madre, voy a perder el tiempo yo con esto, pues lo dejo. Seguramente, si vuelvo a lo que decía, si los que estáis aquí, ¿no? Que habéis tenido problemas, que habéis tenido esa dificultad, el síndrome del impostor, pero seguís viniendo aquí y seguís escribiendo y os seguís enfrentando a vuestros miedos, es porque os importa, porque creéis que tenéis algo que contar, porque realmente tenéis algo que contar, si no, no lo haríais. Pues esto es lo mismo, vuestro personaje tiene que tener un deseo para seguir luchando, si no, no va a ir a ningún sitio, ¿vale? Bueno, y dicho esto, voy a ir acabando ya, y ahora si os me hacéis alguna pregunta, si queréis, con una última, bueno, como unos últimos consejos, que así esto sí que lo voy a proyectar por aquí para que los veáis, para que los vamos a ir comentando. No es esto, bueno, esto es el conflicto perfecto que ya hemos hablado, las cuatro bases que os acabo de explicar. ¿Y esto qué es? Es fácil escribir, perdón, encontrar conflictos, pero también es fácil, muy fácil hacerlo mal. Entonces os voy a dar como los consejos más habituales o los errores más habituales, los caminos que debéis evitar, porque a veces confundimos el conflicto con otras cosas y es importante que conozcáis esto bien, ¿vale? Bueno, lo primero, recordad, en narrativa, en literatura, el conflicto es sinónimo de deseo. Y esto os lo explico porque la acumulación de desgracias no son un conflicto. Tú tienes un personaje a que le pasan muchísimas cosas mal, ¿no? Que si se va a hacer desayuno y se le quema la tostada, pierde el tren, yo qué sé, pasa un coche y lo salpica porque le pone perdido de barra, lo que queráis. Le pasan muchísimas cosas. Pero que le pasen muchas cosas mal, que puede ser muy divertido o puede ser muy trágico, no tiene por qué ser un conflicto, ¿vale? El conflicto es que tu personaje tenga un deseo y tenga una dificultad para alcanzarlo. A mí se me quema la tostada y me hago otra porque no tengo prisa, no me pasa nada, ¿vale? Con lo cual, muchas veces creemos que un conflicto sólido es eso, es ponerle muchas dificultades, muchos problemas al personaje. No, tienen que ser dificultades relacionadas con su deseo. Si no, lo que tienes es un personaje que le pasan muchas cosas, que algunas serán buenas, otras serán malas. Pero eso no es el conflicto. Eso es su vida y yo qué sé, la suerte, si queremos en la suerte, o lo que queráis, o como lo queráis llamar, me da igual, ¿vale? Pero una acumulación de desgracias, ¿vale? No es un conflicto. Recordad esto, el conflicto es el deseo del personaje y alguien que se lo impide. Y le tienen que pasar cosas relacionadas con ese conflicto principal. Lo demás está un poco para rellenar, ¿no? Porque a todos nos pasan cosas. Yo tengo una amiga, esto lo he contado muchas veces, lo que me conozca ella, no sé, pero tengo una amiga que es muy graciosa porque le pasan cosas como a todos, ¿no? Pero entonces a lo mejor ella va a trabajar, ¿no? Y coge el coche, pues qué sé yo, aquí en Madrid a las 9 de la mañana y claro, hay un atasco enorme, enorme, claro, porque joder, son las 9 de la mañana y vas por la calle Serrano y va a llegar tarde al trabajo, ¿no? Entonces, siempre, cuando hablas con ella, dice, y había un atasco enorme, es que todo me pasa a mí, que esto me hace mucha gracia esta idea que tiene ella de que los demás son actores que solo están allí para que ella no pueda llegar pronto al trabajo. Pero esto no funciona así, todos están en el atasco, no eres tú sola la que está en el atasco, ¿vale? Pues esto es lo mismo, esto no es más que pues, una desgracia que tú tienes y la tienen todos los que están contigo. Olvidaos de los problemas, más grandes o más pequeños, eso no es un conflicto. El conflicto es el deseo. Vale, ya lo sabemos. Bueno, este es mi favorito. Yo esto lo veo cuando corrijo textos. A mí esto o sea, me impresiona muchísimo. Digo, esta gente, la gente que escribe esto, qué paz interior tiene que tener, ¿no? Porque hay gente que escriben historias en las que al personaje le pasan cosas horribles y reaccionan con una tranquilidad absoluta, ¿no? Es decir, entra alguien a su casa para matarlo y tiene una capacidad de pensar, de idear todo lo que va a decirle, ¿no? ¿Sabéis esta cosa?
o le dice su pareja, no te quiero, o te he engañado, y tiene un discurso súper lógico, ¿no? Lo dice todo de una manera como muy clara. Esto, o sea, yo una vez leí un, un- un relato, no me acuerdo cómo era el relato, pero era un relato de una persona que, no me acuerdo, estaba hablando por teléfono con otra persona y no me acuerdo qué pasaba, había una cosa como, eh, como un atropello como en directo, ¿no? Como que atropellaban a una persona en directo mientras la otra estaba hablando por teléfono y había como un tiroteo, ¿no? Y la persona que estaba hablando tenía una capacidad de síntesis de la situación, decía, no, bueno, voy a tomar nota de la matrícula que acaba de salir, voy a pasártela, no sé qué, Y estaba como organizando todo lo que iba a hacer, era como, pero por el amor de Dios, pero si te están matando, vete de allí, cuelga, ponte a llorar, ponte a gritar. Los personajes tienen que reaccionar, si no, no son verosímiles, ¿vale? Todo esto, aunque yo lo llevo ahora al conflicto, que es de lo que estamos hablando, pero todo esto tiene en el fondo mucho que ver con la creación de personajes. Tú te tienes que creer a tu personaje y le tienen que pasar cosas a tu personaje. Yo, el otro día, en uno de los vídeos que subíamos a Club de Escritores, contaba un ejemplo de una técnica que utilizo yo mucho, que yo la denomino como sacar al personaje de la novela, que a mí es una cosa que me encanta, que es que cuando yo voy a escribir una historia, pues lo que hago es como que esto suena así raro, pero de verdad que a mí me funciona bien, que es como convivir con mi personaje en situaciones en las que nunca va a estar en la novela, ¿no? Es decir, en la novela le pasan una serie de cosas, pero yo me lo llevo a donde yo esté, ¿no? Entonces ponía este ejemplo de yo estoy en el cine y ¿sabes? Lo típico que la persona de al lado, ¿no? Dos sitios más para allá saca el móvil, ¿no? Y se pone a mirarlo, ¿no? Y entonces yo pienso y digo, ¿qué haría mi personaje aquí? ¿No? ¿Le diría algo a esta persona? ¿No le diría nada? ¿No? ¿Cómo reaccionaría? Que en ningún momento de la historia que yo voy a escribir va a ir al cine ni se va a encontrar esto, porque a lo mejor la historia es de 1916 que no había ni teléfonos móviles, me da igual. Pero lo que quiero es pensar todo el tiempo cómo reaccionaría ante una situación cualquiera, ante todo lo que yo viva. Y la mejor manera de hacerlo es llevándomelo conmigo. Porque si le hago preguntas, ya estoy amañando un poco el resultado, porque yo ya sé cuál es la pregunta que le voy a hacer y sé cómo va a contestar. Lo que yo no sé es lo que me va a pasar ahora. Lo que yo no sé es cuando yo salga a la calle con qué me voy a encontrar. Entonces le pongo al personaje ante esa situación. Y eso me ayuda a que cuando en la novela ocurre algo, el personaje reacciona de una manera natural, porque yo llevo semanas o meses conviviendo con él y le he visto reaccionar a todo lo que había a su alrededor, ¿vale? Entonces el personaje tiene que reaccionar. Si no reacciona, no nos sirve, ¿vale? Otra cosa importante. Igual que una acumulación de desgracias no es un conflicto, lo que ya ocurrió tampoco es un conflicto. Vale, para explicar esto más, deberíamos dedicarle más tiempo, y esto ya pues tendría que ir como en otra clase y lo hablaríamos, ¿no? Porque para entender esto, debemos entender lo que llamamos el presente de nuestra historia. Cuando tú escribes, puedes estar dando saltos en el tiempo, pero debes tener un presente. Que el presente de tu relato, de tu novela, no tiene que coincidir con el presente en el que tú estás viviendo. Si yo estoy escribiendo una historia ahora, por ejemplo, que el presente es 1957, pero en algún momento da un salto en el tiempo y se va a 1941. Bueno, pues el presente es el 57, el pasado es el 41, el futuro lo que, no, lo que vamos a ver después, ¿vale? Y eso a mí me sirve para que, si el presente de mi historia es 1957, lo que le ocurrió a mi personaje en 1941, que no es el presente, que no es la parte principal de mi novela, no puede ser el conflicto. Lo que puede ser es la base del conflicto que voy a mostrar en 1957, ¿vale? Yo sé que esto, y más ahora que llevamos un rato como de teoría, al final es como muchas cosas, tampoco os obsesionéis con todo, yo lo hago para que veáis que sé mucho, ¿vale? Como no me conocéis, para que digáis, "Pues este chico, cuántas cosas sabe", pero no hace falta obsesionársela con todo. Pero bueno, sí que es bueno que tengáis como esta idea, ¿no? De que al final lo que puedo tener es que yo tengo un personaje, imaginad, para que entendáis esto, yo tengo un personaje, el presente de mi historia es un tipo que es un psicópata y tiene a una chica amordazada en el sótano de su casa, ¿vale? Ese es el presente. Y quizá el protagonista puede ser él y lo que tiene es un conflicto interno que en el fondo no quiere ser malo, pero mira, no lo puede controlar. O la protagonista puede ser ella y su deseo es querer huir, ¿vale? Vale. En cualquier caso, si yo cuento la infancia de este tipo, lo que me va a servir eso es para entender mejor el conflicto actual. Porque la situación actual es la chica que está amordazada ahí, en el sótano de su casa. Y yo te explico de dónde viene el personaje para que lo comprendas. Pero ese no es el conflicto. El conflicto es el que estamos viviendo en el presente, ¿vale? Si quiero que el conflicto esté en otra época, pues entonces la historia la tengo que llevar allí. Pero bueno, como os digo, no nos obsesionemos ahora con esto, que son quizá un poco más complicado, y ya está, ¿vale? Y luego
Tres últimos consejos y ya termino de dar aquí la tabarra, ¿vale? Bueno, otro error muy habitual es que el conflicto pierda fuerza. Esto pasa muchísimo, ¿vale? Y es que yo empiezo con un conflicto como muy poderoso. En los relatos pasa menos, pero cuando escribes una historia más larga, si te adentras a escribir una novela o una obra de teatro, por ejemplo, muchas veces lo que ocurre es que, bueno, pues que tengo un personaje que de alguna manera quiere algo, tiene un deseo, pero va perdiendo un poco como fuerza, va perdiendo como intensidad, va perdiendo como interés, por decirlo de algún modo, ¿no? Va decayendo un poco la historia. Claro, y esto es problemático, porque si yo no le recuerdo al lector que todo lo que está haciendo mi personaje es por algo y es para algo, pues lo más probable es que el lector le deje de interesar. Es que el lector pues empieza a aburrir. El lector no se aburre si no olvida que hay algo importante que mueva el personaje. Con lo cual el conflicto siempre tiene que estar como presente, ¿vale? Esa sería una de las cosas fundamentales, ¿vale? Luego un poco, este que llamo cada cosa a su tiempo, lo explico por aquí un poco y digo, si la historia narra el despido de una persona y cómo debe enfrentarse a la vida sin un salario fijo, no me cuentes la infancia del personaje. Lo que quiero decir aquí es que tienes que pensar siempre cuando vayas a escribir todo lo que estás contando, ¿vale? ¿Por qué lo cuentas? ¿Qué sentido tiene con la historia principal o con el conflicto principal? Que luego aún así podrías contar cosas que no tengan que ver, o sea, todo esto como tiene muchos matices, ¿eh? Al final es preparar como una clase de una hora para explicarlo todo, entonces sería un poco así, pero sí que es verdad que deberías plantearte el ¿por qué quiero hablar yo del pasado del personaje? ¿Eso afecta en algo al conflicto principal? ¿Esto por qué lo estoy metiendo ahora? ¿Y por qué lo cuento ahora? ¿No? Como que es una pregunta que te tienes que hacer, ¿vale? Y luego, en el desenlace, dice aquí, lo que se cierra es el conflicto. Y me encanta esta cita de Billy Wilder que decía él, que dice, si tienes un problema en el tercer acto de tu guión, el problema realmente lo tienes en el primero. Esta idea me encanta, ¿no? Porque si de repente surge algo, o algo que no se ha solucionado, que no se ha resuelto, algún problema que tienes y está ya en el desenlace de tu historia, no, el problema lo tienes antes del desenlace, ¿vale? Pero, más allá de esta frase divertida de Billy Wilder, lo que quería deciros con esto del desenlace, se cierra el conflicto, quizás esto por aquí ahora, es que también hay una idea muy habitual y es que, sobre todo en textos largos, en un relato largo o en una novela, a veces tenemos o cometemos el error de creer que yo tengo que explicarlo todo, que tengo que resolverlo todo, que le tengo que dar todo mascado al lector. Y eso no es así. Lo que nos dice la teoría, y esto es importante, lo que nos dice la teoría es que simplemente tenemos que resolver el conflicto principal. Esto no significa que no tengas por qué resolver los conflictos secundarios, pero no estás obligado a hacerlo. Cuando te sientes en la obligación de resolver los conflictos secundarios, tenemos estas historias que tienen un desenlace que no termina nunca. ¿Sabes? Estas películas que ya han encontrado al asesino y siguen pasando cosas, tú dices, por Dios, que acabe ya, que, es, que me arrancan los ojos, que no me interesa nada lo que me estás contando. Bueno, pues esto es lo mismo. Si tú tienes un personaje secundario que está buscando trabajo, pues tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O encuentra trabajo antes de que llegue, de que se resuelva el conflicto principal, o no encuentra trabajo, o no lo cuentas, que me da igual. Pero después del conflicto principal, después de la resolución del conflicto principal, no tiene el menor sentido que sigas resolviendo cosas, ¿vale? Esta es un poco la clave que yo quería contaros, lo que yo quería deciros. Con lo cual, solamente tienes que identificar el conflicto principal y solo tienes que resolver el conflicto principal. ¿Que quieres resolver algún otro conflicto secundario porque, oye, crees que le ha interesado mucho al lector o porque le has dedicado mucho tiempo en tu historia? Está bien, resuélvelo antes del conflicto principal, acabas el principal y termina tu historia. No hay más. Pero sobre todo en los relatos, si los que venís de relato, que normalmente en los talleres lo que más se escribe, ¿no? Es relato corto. El relato corto lo que tienes que hacer es única y exclusivamente centrarte en el conflicto principal. Olvídate de los conflictos secundarios, que eso está ahí para hacer más rica la historia, pero no tienes que cerrarlos. Y vuelvo como una especie como de historia circular, acabo un poco la teoría, volviendo a lo que os he dicho al principio. Os decía al principio, ¿es imprescindible el conflicto o de verdad es necesario el conflicto? Y decía, claro, es necesario en la medida en la que en la vida no te planteas que puedas vivir sin conflicto. Entiendes que todo el tiempo vives con conflicto. Vale. Pues ahora piensa exactamente lo mismo a la hora de resolverlo. No es creíble, no es verosímil que todos los conflictos se resuelvan, porque nunca vivimos con todos los conflictos solucionados. Cuando estás resolviendo un conflicto ya han surgido otros. La vida es así, quiero decir, los conflictos no paran de surgir. No tienes que resolverlos todos. Lo que tienes que identificar es cuál es el principal, dónde has puesto el foco de atención en tu historia y lo resuelves. Y habrá muchas otras cosas que no tengas por qué resolver. Y cuidado, y esto sí ya termino, no es lo mismo un conflicto secundario no resuelto
que un cabo suelto. Casi he hecho ahí un pareado, con esto que he dicho. Pero lo que quiero decir es que un cabo suelto es un error en la trama. ¿Vale? Cabo suelto es decir, no, es que el asesino era Manolo, el estanquero. Dijo, no, no, sin Manolo el estanquero estaba en Taiwán cuando lo mataron. ¿Cómo va a ser él? Y, no, esto no lo resuelvo. No, no, eso no, eso no, eso no. Eso es un cabo suelto, eso es un error en la trama. ¿Vale? No creamos que si no, nos confundimos. Un conflicto secundario, como os decía, es esto: es un personaje que aparece varias veces y que le cuenta algo al protagonista y lo podemos resolver o no resolverlo y no pasa nada. ¿Vale? Esta sería un poco la cosa. ¿Vale? Bueno. Pues hasta aquí hemos. Uf, qué calor, es agotador esto de hablar tanto y de dar tanta clase. ¿No crees tú que esto es fácil? Parece fácil, pero yo pierdo aquí 2 o 3 kilos cada vez que tengo una clase. Lo digo para cenar ahora, como para engañarme a mí mismo y pensar que debo cenar. No, nada, llegados a esto, os voy a dejar ahora, aunque somos muchos, vamos a ver si alguien tiene alguna duda. Intentaré resolver, si pregunta a todo el mundo, igual no os da tiempo a todas, pero bueno, si tenéis 3, 4, 5 o cositas concretas que queráis decir, pues ya sea de la clase, o yo qué sé, o también del club de escritores, o de mí, o de lo que queráis, ¿no? Pues podemos tener unos pequeños minutos de charla para que veáis también un poco cómo es la dinámica, como os digo, de la masterclass. Si esto fuera una masterclass normal, la teoría hubiera sido algo más corta, suele durar media hora, 45 minutos, y dedicamos como otra media hora después a charlar, a comentar y demás, ¿no? Con un grupo como mucho más reducido que el de hoy. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano, si no habéis usado muchas veces, o sea, la mano virtual, no la otra, porque la otra no lo voy a ver, ¿vale? Pero que alguien levante, no, digo, como son muchos, que hay un botoncito por ahí que yo no sé dónde está, pero hay un botoncito como de reacción y hay una en reaccionar, creo que está. Es que claro, como yo soy el profesor y siempre hablo yo nunca levanto la mano, pero hay un botón de reaccionar que se puede levantar la mano. Pues si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y charlamos un poco para que veas un poco la dinámica, cómo sería. Contesto unas poquitas y ya listo. María, que he visto que por ahí levantado la mano. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Hola, mi pregunta, bueno, primero felicitarte porque me ha fascinado el taller, pero quería saber si al entrar en el club de escritores podemos ver no solamente los cursos de los que has estado hablando antes, sino también estas masterclass que vayas haciendo cada mes, porque sí que he visto que había como dos tipos de suscripciones. Sí, pues mira, te cuento un poco cómo funcionan. Hay una suscripción básica que no da acceso a los talleres en directo. Ahí puedes ver los talleres, estos cursos que os digo que ya están completos, y también puedes ver las 6 últimas masterclass grabadas y los 6 últimos club de lectura grabados. Es decir, entras a tu perfil, los vas a ver ahí, se abre un vídeo y lo puedes ver, como estamos viendo esto, lo ves. Lo que no puedes es participar en directo, pero sí que puedes verlos. Y hay una versión premium en la que puedes participar en directo en todos los talleres, no solo en mi masterclass y en el club de lectura, también en los talleres semanales de escritura puedes participar, en el certamen literario que os decía al principio, que tenemos un certamen literario, en el libro colectivo, bueno, puedes participar en todas las actividades y además tienes acceso a todas las masterclass que hemos tenido a lo largo de 4 años y a todos los clubes de lectura. Y además a los documentos del club de lectura, a todo, ¿no? Pues no sé si habrá, pues, qué sé yo, pues 30 o 40 libros analizados de todo tipo, libros clásicos, libros de relatos, autoras contemporáneas, ¿no? Y puedes ver la clase, que es igual, es como una charla mía explicando pues, la vida de esta persona, curiosidades del autor o de la autora. Y todas las masterclass que también pues, serán pues, una barbaridad, pues igual son 40 o 50 horas, porque claro, son muchísimos vídeos desde que empezamos con la masterclass y tienes acceso a todo para verlo y además cada mes pues tienes todas las clases en directo que te puedes ir conectando para que puedas participar, hacer preguntas o colaborar si tienes una duda, estás escribiendo algo. Digo, mira, es que justo estoy escribiendo sobre esto y no sé tal, pues eso también lo puedes hacer, ¿vale? Eh, venga, seguimos. ¿Quién más por ahí quiere comentar algo? Esperad, que veo por aquí como... A ver... Vale, ¿alguien más tiene por ahí que levante la mano y que nos quiera hacer una pregunta o que tenga alguna duda o algo que quiera comentar? Ahora os he metido miedo diciendo que no preguntéis todos y ahora ya no va a preguntar nadie. Tampoco, tampoco se trata de esto. Era para que no levante la mano todo el mundo, pero preguntad algo que viene bien para que veáis lo bien que improviso, aunque no sepa la respuesta, que se me da también muy bien para contarlo. Gracias, María, por decir que te ha gustado la clase, la verdad. Que, bueno, como decía antes, una de las, o de la idea principal de tener esta masterclass, y eso que no nos conocemos y siempre hay un poco como más de una cierta frialdad, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero una de las cosas es que vierais un poco la dinámica que se crea y el buen ambiente, ¿no? Al final, lo ideal es que sean clases divertidas, que vengamos a aprender, pero que charlemos, ¿no? Y cuando además es un grupo en el que nos conocemos, pues todo es mucho más divertido y es como mucho más relajado.
que es un poco de lo que se trata, ¿no? Aquí nos apuntamos porque nos gusta y porque queremos un poco aprender y pasarlo bien, no es como los deberes de mi hija, ¿no? Entonces, aquí venimos a pasarlo bien. Seguimos. Manuel, Hola, buenas. Pues muchas gracias por el ratillo que nos has dedicado. Me ha gustado mucho. Eh, eh, Tenía una duda con relación a las horas que el curso tiene lugar, la parte que es así en directo. ¿Es siempre sobre esta hora? ¿Es siempre a las 8 por ahí o es más temprano? pues depende de los talleres, Manuel. Los míos sí, son 8 o 9 de la noche, son como a última hora del día, pero los talleres de escritura no. Creo, esto te lo digo de cabeza, porque tendría que comprobar ahora, pero si no me equivoco, hay como 4 horarios y hay 2 días a la semana con horario de tarde. Tenemos incluso horario para Latinoamérica, que es como la madrugada en España, pero es un horario como de media tarde también por allí. Y entonces los talleres, pues creo que como a las 6 de la tarde, me parece, o a las 7 de la tarde, los de escritura semanal, que esos son todas las semanas en los que presentas tu relato y lo lees. Yo creo que como varios horarios, pero entre 5 y 7 de la tarde, digamos. Y los míos, que es el club de lectura y la masterclass, sí que siempre son a última hora, ¿no? Este es un poco como la idea de. Porque es verdad que yo no tengo como más horarios y demás, y esta es una hora como que para los que estamos en España, pues es como al final del día y más o menos a la gente le puede venir como bien. Y luego también, pues eso, tenemos muchos alumnos de otros lugares, de otros países, y les pilla como a mediodía, una cosa así, más o menos les encaja. Entonces, los míos sí, que es club de lectura y masterclass, pero el de corrección, el de escritura creativa y demás, suelen ser como a media tarde. Y luego, que esto nos lo había dicho, cada trimestre además tenemos un taller intensivo, que es un taller de 4 sesiones en el que invitamos a un especialista en alguna materia concreta y da 4 clases en directo sobre esa. Por ejemplo, en enero, perdón, en el trimestre de octubre a diciembre, tuvimos un taller intensivo de poesía y ese era me parece que era a las 7 de la tarde, lo estoy diciendo así. Y es los miércoles, y era 4 miércoles seguidos a las 7 de la tarde, pues con Jesús, que fue nuestro profesor, y estuvo dando el taller durante esas semanas. Y ahora, justamente, en enero, que empezó la semana pasada, tenemos un taller intensivo sobre narrativa infantil y juvenil, que se llama El trauma en la narrativa infantil y juvenil, que lo está impartiendo Borja Cavada, que es un autor que justamente escribe, que es especialista en narrativa juvenil, y lo está contando. Y entonces esos talleres también son los miércoles, y este de Borja también es más tarde, porque él no podía antes, pero suelen ser como a las 7, a las 8, una cosa así. Aún así, los talleres intensivos también se quedan grabados. Y si alguien quisiera darse de alta ahora como premium, pues tendría acceso a, por ejemplo, al taller de poesía, lo podría ver completo el taller de poesía, tendría todos los temarios que subió Jesús, las lecturas recomendadas y lo mismo el intensivo de ahora. Te podrías conectar directamente a la siguiente clase, que es el miércoles, y ya podrías asistir. La primera está colgada para que la veas. Y si te apuntas después, pues tendrías la posibilidad de verlos y todo lo que quede grabado. O sea, todo lo que hemos hecho en Club de Escritores se queda grabado para que tengáis acceso, si algún día no puedes venir. Y un poco si serían los horarios. O sea, que hay como diferente. Al final es también un poco como buscar que haya muchos talleres y en muchas horas para que pues, quien tenga libre un horario pueda ir, quien prefiera más tarde también, ¿no? Como que siempre hay alternativas en todos los horarios, ¿vale? No sé si tienes alguna pregunta más, Manuel. Sí, me quedaba una quizá en el tintero. ¿Siempre es online o se acude a algún sitio también? Pues te digo, la esencia de la escuela es virtual. Quiero decir, los talleres como tal Vale. son virtuales. Lo que sí que es cierto es que este año, que esto lo vamos a hacer ahora por primera vez, pero no va a ser un taller como tal, lo que vamos a tener es vamos a intentar que sean varios, ¿vale? Que esto lo estamos montando justamente ahora, pero como os he dicho, vamos a publicar un libro que saldrá como en primavera, una cosa así, antes del verano, con bueno, de los alumnos, las alumnas que forméis parte o que formen parte del grupo premium, digamos, pues cada uno de ellos publicará un texto y sacaremos un libro. Entonces lo que vamos a hacer es como los encuentros presenciales de Club de Escritores en diferentes ciudades. Bueno, pues porque la comunidad va creciendo muchísimo y nos apetece un poco también como el que haya eventos fuera de la virtualidad. Pero es verdad que los talleres siempre van dirigidos así. No sé si después también nos lanzaremos a hacer como algún evento formativo que sea presencial o no, eso ya lo veremos. Pero esto sí que vamos a hacer. Empezaremos aquí en España, intentaremos hacer como presentaciones del libro en diferentes ciudades, pues Madrid, Barcelona, no sé, Valencia, ¿no? Donde surjan, de tal manera que, oye, pues que a quien le pille cerca una a otra pueden ir allí y se cree como un grupo de personas que compartís todas las semanas en los talleres y podáis poneros cara, veros, tener los libros, que los firméis unos a otros, ¿no? Que creemos que también, según ha ido creciendo la comunidad, es algo que se pide mucho y que yo creo que puede ser como interesante. Pero es verdad que ahora lo que es la parte formativa es virtual.
¿vale? Vale, fenomenal. Muchas gracias. Nada, a ti, Manuel. Julie, el micrófono, Julie, que lo tienes cerrado y si no, no te escuchamos. Perdón. Sí, bueno, decía que me gustó mucho. Muchas gracias. Yo recién me integré al Lite, el que tienen el paquete Lite, pero quería preguntar básicamente sobre, comentabas que tienen talleres de escritura semanales. Eh, ¿Puedes contar un poquito sobre eso, por favor? Sí, claro. Mira, además justo acaban de poner, Jordi, un mensaje en el chat que podéis ver ahora con los horarios, que yo algunos ya no me los sé. Entonces pone por aquí que no, que los talleres de escritura son a las 8:30 los martes y los jueves, que lo he dicho yo mal, que hay dos sesiones, o sea, es el mismo taller, pero te puedes apuntar al del martes o al del jueves para que puedas elegir el que prefieras. Y luego los lunes y los miércoles tienen horario, horario mexicano, decimos que es a las 6:30 hora local, ¿vale? Pues que aquí sería hora de madrugada, no sé qué hora sería. Y el de corrección de textos es a las 7:30 los martes, ¿vale? Y la masterclass es el segundo lunes de mes a las 9, esto sí que me lo sé porque lo he dicho, y el club de lectura es justamente el, el último lunes de mes a las 9. Y me pone por aquí también, me chivan, que el intensivo suele ser a las 8, solo que el actual, como os decía, el que está haciendo la Borja, por problemas de agenda que él no podía antes, lo está haciendo a las 9 de la noche, que lo ha retrasado, pero lo normal es que sea los miércoles y a las 8 de la tarde, ¿vale? Lo tenéis ahí, si os metís ahora en el chat, lo veis, que es que al final hay un montón de horarios y hay algunos que a mí se me van y no me acordaba. Pero bueno, para los que habéis preguntado, los tenéis por ahí, que así los veis y los tenéis ahí directamente, ¿vale? Ajá, Y pero, luego perdón, perdón. no, te iba a decir sobre el Ajá. contenido, esta era un poco como me Dale, había dale. preguntado, nada, lo decía porque me había Sí, preguntado sí, sí. antes, Vale, como vale, algunos vale. horarios a mí me bailaban Sí, en la sí, sí. cabeza, pues para que lo tuvierais como claro, Perfecto. para quien lo quería ver. Pero luego sobre los talleres, sí, mira, te cuento un poco cómo funciona. Nosotros lo que tenemos es un reto de escritura semanal. Si seguís nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo, vais a ver Sí, lo que- que suele publicar como lo que Ujú, llamamos el reto de escritura, que sería como las bases, si fuera un certamen literario o como lo que os pedimos que tengan que hacer. Son relatos de 700 palabras que tienen un tema concreto, lo que se ujú, proponga cada semana, ¿vale? Entonces, esos relatos lo que hacemos es, tenemos una profesora que tanto el grupo este que dicen de los martes o los jueves, los alumnos lo que hacen es que asisten después de haber escrito y después de haber enviado los relatos y guiados por la profesora, que es un poco quien hace un poco el papel que estoy haciendo yo aquí en esta masterclass, pues se comentan los relatos entre todos, se vota también cuál ha sido el mejor relato semanal, que esta es una cosa que se hace en esos talleres, y se trabaja un poco en puntos fuertes y debilidades de cada uno de los textos, ¿no? Al final, esos talleres lo que tienen es que podáis aprender a través de la práctica. Porque claro, la masterclass, por ejemplo, o el club de lectura son talleres mucho más teóricos. Podéis hacer preguntas relativos al proceso de escritura en el que os encontréis, pero al final soy yo dando la teoría y explicando cosas, ¿no? Y la idea es que de alguna manera podéis participar en un taller en vivo en el que tengáis que escribir, tengáis también que enfrentaros a algo que para mí es imprescindible, que es el ser leídos y leídas por vuestros compañeros, ¿no? Que otras personas a las que no conocéis, pero que comparten vuestras mismas inquietudes, bueno, pues de alguna manera comenten vuestros textos y que veáis qué es aquello de lo que habéis imaginado y ha funcionado, aquello que habéis escrito y ese giro que tenéis pensado, que no sabéis por dónde iba a ir, realmente ha funcionado y ha ido bien, o aquello que no os ha funcionado, que quizá tengáis que mejorar, ¿no? Para seguir en ese proceso como formativo. Esto se hace en los talleres semanales. Los talleres semanales siempre incluyen un reto, esto quiere decir, siempre incluyen un ejercicio de escritura, con lo cual, para quienes forméis parte premium de la escuela, vais a tener escritura todas las semanas, es decir, no solo recibir teoría, sino vais a tener escritura y además comentarios de vuestros relatos todas las semanas, pero también en los talleres intensivos de los que os hablaba, por ejemplo, este que estamos haciendo ahora en enero, que es el trauma en la literatura infantil y juvenil, ese es un taller, esos talleres intensivos mezclan un poco la esencia de los talleres semanales de lo que os acabo de hablar y de la masterclass que acabáis de ver, ¿no? Porque lo que hacen es que hay una parte de ese taller teórica en la que la persona especialista en el tema os explica cómo abordar la escritura de la poesía o de la narrativa infantil, pero luego tenéis tarea semanal también que tenéis que escribir y comentar. perfecto. ¿Vale? O sea que digamos que Ujú, tendríamos un poco como los ujú, tres niveles. El nivel práctico, que es el que tenemos en los talleres semanales, en los que se trabaja mucho eso. ujú. El nivel teórico, que serían mis clases, que es más teoría. Y la mezcla de ambos, que sería justamente la parte teórica con la parte práctica, que es lo que solemos tener en los talleres intensivos. ¿Vale? Para que tengáis un poco los tres niveles. Perfecto. ¿Vale? Muy bien.
Muchas gracias. A ver, dice por aquí, solo quería una consulta. ¿Cómo ingresar? Si partimos de un nivel cero, ¿se pueden ver las clases iniciales? Sí, mira, pregunta por aquí Paco, y aprovecho para contestar, ¿no? Que es también un miedo como muy habitual, que es el de apuntarse a una escuela con, oye, yo es que tengo un nivel muy básico, ¿no? Y yo no sé cómo voy a hacer, cómo... Claro, lo bueno que tenemos en Club de Escritores es que al final tú marcas el ritmo de cómo quieres utilizar la plataforma y cuánto quieres ir involucrándote. Quiero decir, cuando tú entras a Club de Escritores, si consideras que todavía no tienes la seguridad o las herramientas necesarias para ponerte a escribir y compartir tus textos semanalmente con tus compañeros, tú desde que ya eres usuario, lo primero que tienes es, además de acceso, como os digo, los usuarios premium tienen acceso a las masterclass, en la que hay muchísima teoría, a los clubes de lectura, pero también a los talleres ya grabados. Como os digo, creo que son 45, hay más de 45, creo que ahora llevamos como 47 talleres completos sobre todo, sobre el conflicto que habéis visto ahora, sobre cómo aprender a estructurar, sobre cómo crear diálogos, cómo crear personajes, cómo escribir guiones. Pero vamos, tenemos luego textos sobre cómo corregir, perdón, talleres sobre cómo corregir tu manuscrito cuando lo has terminado, cómo enviarlo a premios literarios de todo tipo, ¿vale? Y lo que puedes ir haciendo también es, oye, empezar a ir viendo algunos de esos talleres que son de iniciación. Tenemos algunos muy, muy claros, ¿no? Tenemos un taller que tiene varios bloques de escritura creativa, que es ideal empezar con él, porque tiene una información como muy básica. Y según vayas sintiendo una seguridad, pues tienes la posibilidad de seguir avanzando y de seguir participando en más actividades. Es decir, oye, mira, quiero apuntarme al taller semanal y quiero empezar a hacer retos y a escribir para que mis compañeros me lean. Quiero participar en el certamen literario porque me apetece y quiero además también leer los trabajos de los compañeros. Quiero participar en el taller intensivo y también hacer los ejercicios, quizá de un tema en el que yo nunca he trabajado, como puede ser la poesía. Tendremos quizá alguno de dramaturgia, podemos tener de literatura erótica, ¿no? Sobre temas muy concretos y también probar. Con lo cual tú vas a decidir el ritmo al que quieres ir avanzando y la velocidad. Quiero decir, si quieres consumir más talleres seguidos o quieres hacerlo más despacio, tienes una libertad absoluta. Yo creo que esa es una de las esencias de la plataforma, que tú decidas el ritmo al que quieres trabajar. Siempre vas a estar cómodo, de verdad, no es por venderlo, sino que vas a estar cómodo porque tú vas a decir qué quieres hacer y qué no. Y si algo no te gusta o no estás preparado, pues lo puedes hacer al mes siguiente, ¿vale? Con lo cual ahí no vais a tener el menor problema, ¿de acuerdo? Ah, continuamos. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Alguien preguntaba por aquí, bueno, sobre el taller, que si en el título está implícito el conflicto. No tiene por qué, no tiene por qué, ¿eh? O sea, puede ser, pero no está implícito. Yo lo que suelo decir es que, lo que a mí me gusta decir es que el título debe tener significado dentro de la historia. O sea, no puede ser que se te ocurra un título muy bonito, pero no tenga sentido con lo que estás escribiendo, sino que de alguna manera cuando leas el relato, la novela o el poemario, me da igual, el título de alguna forma tenga sentido en la historia, que el lector termine su trabajo, que es leer la historia y diga, ah, vale, entiendo por qué se llamaba así, ¿no? Pero no tiene por qué explicar el conflicto, no, no, no. Lo que tiene que quedar claro es el conflicto, el lector tiene que encontrarlo, tiene que verlo, porque si no se puede perder, pero no tiene por qué estar, ¿vale? Ah, nada por aquí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo más que queráis decir por ahí? ¿Que queréis comentar alguna duda sobre la clase de hoy o sobre el club de escritores, sobre el funcionamiento de la plataforma, lo que consideréis, lo que queráis? ¿Alguien tiene por ahí algo que se haya quedado en el tintero? ¿Nada más? ¿Vale? Bueno, pues os comento antes de despedirme. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la clase, que hayáis visto un poco cómo es el funcionamiento de Club de Escritores, de la plataforma. Yo os digo, mis clases, la masterclass, son así, solo que con un grupo como más reducido y es más dinámica y hay más charla, ¿no? Porque, bueno, todos estamos como en un grupo más pequeñito, pero es esto lo que habéis visto, es así como funciona. Entonces, si os ha gustado, pues esto es lo que tenemos para que conozcáis un poco cómo funciona Club de Escritores. Para todos los que no os habéis conectado y sois nuevos, no sé si lo he dicho al principio, seguro que luego os llegará bueno, pues un email informativo que os mandaremos sobre cómo ha sido esta experiencia y bueno, con cosas como muy interesantes para que os animéis a formar parte del Club de Escritores. Ojalá os haya gustado y ojalá de aquí en adelante os vean las siguientes masterclass o en los siguientes club de lectura, que sería algo como fantástico, pero si no, tampoco pasaría nada y en cualquier caso, como os digo, espero que hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien, ¿no? A mí me encanta hablar, entonces cuando hablo yo, pues siempre me lo paso bien, ¿qué queréis que os diga? Y nada más, termino con esta broma. De verdad, ha sido un placer compartir esta noche con todos vosotros, con todas vosotras. Y nada, y espero, como os digo, que nos podamos ver pronto por Club de Escritores. Un abrazo y muchas gracias por asistir. Adiós, adiós, adiós. Buenas noches. Adiós, adiós.